¿Qué tal, amigos? Aquí estamos ahorita diagnosticando una 2010 Expedition. El código de falla es el P0016 y el P0346, creo. Si no, ahorita se los corrijo aquí en la pantalla si estoy mal. Ahorita los borré porque no me dejaba meter la computadora, por eso ahorita no se los digo bien el código, porque lo borré. Le tomé una foto para, como quiera, para tener el récord de cuáles eran. Pero si pueden ver ahorita los que están, los cilindros que están fallando bastante son los que están iluminados así como con color de lápiz. La camioneta, los cilindros que trabajan bien son los que están más cercanos a la línea roja, que podemos ver que son el 7, el 6, el 5 y el 8, que viene siendo el banco 2. El banco 1, que viene siendo el 1, 3, 2 y el 4, son los que estamos viendo que están fallando. Cabe recordar que esta camioneta van así en orden seguidos: 1, 2, 3, 4, y en el otro cabeza van 5, 6, 7, el 8. Por eso les digo que es un banco completo el que está fallando. Los códigos, el 016 y el 346, creo que les dije, hacen referencia al crankshaft sensor de posición del cigüeñal, y el sensor del cam, del árbol de levas. Pero casi siempre que esos sensores te los marca juntos, o sea, la que te está marcando la falla de los dos sensores juntos, no es que los dos sensores estén fallando, sino que hay alguna falla en la correlación del cam y el crank, que vienen siendo el árbol de levas y el cigüeñal. Algo no está bien ahí. A veces puede ser alguna guía de la cadena que se quebró, puede ser algo de eso. Yo apenas lo estoy revisando ahorita, el escáner, porque me trajeron bujías, me trajeron las bobinas, me trajeron el sensor del crankshaft. Entonces pues siempre me gusta mejor revisarlo primero para ver qué es el problema. Si no se ocupa ahorita cambiar esas cosas y que sea otro el problema, no le voy a hacer ese trabajo ahorita. Preferiría primeramente arreglar el problema que tiene, ya que no es un problema de un cilindro. Si estamos viendo todo el banco completo está fallando, entonces no estamos viendo que no nos marca como algún código de que el catalizador esté tapado ni nada, porque hay veces que eso puede ser también para que un banco falle. Otras veces para que un banco falle también puede ser un sensor de oxígeno que está en corto. Cuando el sensor de oxígeno está en corto, hace también que todo el banco falle. Pueden ser varias razones, pero ahorita que estaba aquí yo le escuchaba un ruido. Déjame ver a ver si lo voy a acelerar un poquito. No, tal vez no se alcance a escuchar bien aquí. Vamos a abrir el cofre para ir a revisar, a ver qué es qué es el ruido que está haciendo. Porque les digo que yo todavía ni siquiera le he abierto el cofre. Nada más estaba, a ver, que de repente lo hace más y de repente no lo hace. Necesitaría como acelerar un poquito para ver bien el ruido. Aquí tenemos tengo que buscar primeramente dónde es el ruido que se escucha. No lo alcanzo a distinguir bien el ruido. Voy a necesitar ahorita a lo mejor que alguien me le acelere un poquito para meterme, o agarrar lo que es una manguera que siempre me pongo en la oreja para irla acercando y ver bien dónde soy el ruido. Aunque normalmente estos ruidos va a ser algo de adentro, como yo les digo, como a veces una guía de cadena quebrada. Yo le voy más a que va a ser algo en la cadena. La verdad, mi diagnóstico va a ser más como algo en la cadena. Hay veces que puede ser problema acá arriba en el árbol de levas. A veces se salen los balancines que llevan ahí, se salen. Es algo que me ha tocado ver también. O a veces las rueditas que tienen, las que giran ahí en el árbol, de esos como balancines, a veces yo veo que como que se dañan, se quiebran, y la ruedita que gira anda haciendo el ruido también.
Entonces voy a tener que meterme un poquito más. Bueno, primeramente, si el cliente desea que nos metamos más, tendría, para ver bien el problema, tal vez que desarmar. Necesito hablar con él primero para ver qué es lo que nos dice, y si él está de acuerdo, vamos a desarmar y les voy a mostrar realmente cuál es el problema. Ahorita primero voy a tratar de ver a ver de qué lado se escucha más el ruido primero, para ir viendo por dónde. Pero si no es así en los árboles de levas, como les digo que está el problema, casi va a ser en la cadena, ya sea que se nos brincó un diente, la guía, el tensor. A veces en estas camionetas también el tensor se daña y también anda ahí haciendo ruido y dando problemas. Vamos a hablar con el cliente a ver si nos autoriza a que sigamos adelante con el trabajo, y si es así, que espero que sea así, para poderles dar el diagnóstico completo y la reparación completa, pues ya ahora sí ya desarmaríamos. Pues vamos a ver qué nos dice y a seguir adelante. Bueno, aquí le vamos desarmando. Aquí, como ven, ya le quité las tapas, aquí desconecté las mangueras de la calefacción, hice un lado del arnés. Aquí le quité ya las tapas. Y por abajo aquí ya le desconecté. Bueno, hay dos tornillos que lleva el power steering por arriba y uno aquí abajo. Vamos a poner el flash. Y uno por aquí abajo. Le quité el filtro del aceite. Aquí ya le quité 4 tornillos 13 que lleva. 1, 2, 3, 4 ahí abajo. El tornillo para soltar esta y otro que lleva aquí. Este de acá va primero. Cuando lo ponen, primero ponen ese y luego ponen este de arriba. Ya les conecté el sensor del crankshaft. Quitamos la polea de la bomba de agua. Y ahorita vamos a empezar a quitar todos los tornillos de alrededor que quedan, ya para poder quitar la tapa y ver cuál es el problema. Bueno, amigos, aquí ya quitamos la tapa. Miren, aquí en puros pedazos ando sacando todo, miren. Apenas aquí lo voy quitando. Como les dije siempre, eso siempre, los sensores se joden o las guías se quiebran, miren. Miren, apenas lo voy quitando. Miren, ahí está todavía pegado el empaque, todavía ni siquiera lo acabo de quitar. Pero miren, ahí está la sonajera que teníamos. Puros pedazos, miren. Aquí van otros pedacitos para quitarlos, para que no se vaya más mugrero. Vamos a ver que no se haya ido más. Pero miren, puro mugrero, cómo se quiebra. Vamos a conseguirlas con los tensores para ponerlos y a preguntarle al cliente si quiere cambiar los sprockets de una vez o si nada más eso quiere cambiar ahorita. Bueno, amigos, aquí estoy revisando a ver si nada más era un problema como de lo que le mostré de la guía, que estaba toda quebrada. Ya le saqué todos los pedazos. Falta un pedacito chiquito, tal vez ese sí se fue para adentro porque no lo encontré. La empecé a armar acá afuera toda, pero sí faltó como un pedacito chiquito. A lo mejor ese sí se fue para adentro. Pero ahorita estoy checando lo que viene siendo como a ver si está brincado o a ver qué, porque les digo que este banco completo no está trabajando. Pónganle que a lo mejor ya acelerándole trabajaran. Yo no la calé, la verdad, porque solo la chequé con el escáner. Me la trajeron para bujías y para otras cosas y crankshaft sensor, pensando que era eso, pero yo les dije que no era eso y no se lo iba a poner porque ¿para qué les hacía hacer esa reparación si el problema no era ese? O sea, al final, como quiera, ya aquí le voy a poner sus bujías y lo que él me trajo, ¿verdad? Para que no lo haya comprado de Oquis, pero en sí le dije que el problema no era ese. Entonces, miren, aquí tenemos las dos marcas de la cadena que se supone que deberían de quedar en una de las letras aquí arriba. Aquí debería ser la R, pero ahorita está la L ahí. Pero miren, aquí debería quedar aquí en medio. Entonces, para ver si están iguales o no, se supone que la misma cantidad de eslabones que tiene aquí la debe de tener en el otro lado. Entonces, aquí de la marca empezamos a contar 1, 2, 3, y si nos damos cuenta, el 3 ya la L queda, pero aquí en medio, pasando aquí. Ok, pongan atención, 1, 2, 3, y ya quedó como pasando. Y ahora vamos a ver el del otro lado. A
ver si enfoca bien la cámara, a ver, para que se, a ver, por ahí quedó. A ver. Bueno, ahí parece que quedó. Ay, permítanme que no se enfoca bien. Pero bueno, aquí se alcanzan a ver las marcas. Mira, aquí está una marca oscura, aquí está la otra. Y aquí debería quedar en medio. Entonces aquel dijimos que eran 3 y casi pasando al siguiente. Entonces aquí vamos a ver este. A ver, quiero que se enfoque bien porque no... Quiero que se alcance a ver bien lo que está pasando. A ver. Bueno, vamos a quitarle el flash a ver si se enfocara un poquito más. Entonces, si les digo aquí está la marca, entonces este es 1, 2 y el 3 queda, pero queda la letra, queda en el mero eslabón. Vamos a ver si lo podemos hacer para que se mire bien. No sé por qué está batallando tanto para enfocar. Pero miren, aquí donde queda 1, 2 y el 3 nos queda ahí en medio. Ahí se alcanza a ver, sí, ahí está exactamente en medio. Y el del otro lado queda aquí. Entonces ahí ya estamos viendo que ya no están igual, que sí hay que corregir el problema. Y probablemente nada más es eso, que dice el cliente que la trajo unas semanas así. Probablemente en algún pisón o algo, algún brinco, puede que sí se haya alcanzado a brincar la cadena. Entonces ahorita ya le tengo ahí el kit de guías y todo. Ahorita la voy a quitar y voy a poner a tiempo. Ahorita les muestro cómo va. Vamos a quitar tensores. Ahí están los tensores, las guías. Y ahorita la guía, el tornillo que quedaba arriba y el otro ahí está abajo, el otro tornillo donde se quebró toda la guía. Hay que quitar este plato para quitar las cadenas. Creo que viene el engrane de allá adentro, viene en el kit también. Vamos a quitar este tensor también, sus guías y todo. Y la primera cadena pues es la de este lado, la del chofer. Esa es la primera que se pone y ya posteriormente se pone la del pasajero. Vamos ahorita nada más a cambiar eso. A mí me hubiera gustado que hubiera un poquito más de tiempo para encargarle el kit. Bueno, en caso de que hubiera querido el cliente, porque ahorita pues creo que no ha habido mucho trabajo. Entonces vamos a tratar de no hacer lo que gaste demasiado. Pues dijo que a verlo nomás con lo que quedara bien. Entonces venden un kit también en internet para eliminar estos. Los phasers de aquí del sprocket se eliminan, son como unos cuadritos que se ponen y queda eliminado. Ya no queda este sistema trabajando, queda como los otros motores más viejos que no traen esto. Pero para eso, para que te quede al 100, sí hay que programar para que no quede trabajando este sensor y te marque el check engine. Sí va a trabajar y todo, lo único es de que te va a marcar la luz del motor. Entonces, si no quieres que te quede la luz del motor prendida, hay que hablarle a un programador para que le haga el tune y se elimine eso. O sea, más que nada para que le meta la programación y ya no ocupe este sistema y no te lo detecte la computadora y te encienda la luz. Pues vamos entonces a irle quitando todo y ir limpiando para armar. Bueno, aquí ya limpiamos todo. Y ahorita estamos acomodando las guías. Ahí como pueden ver, ahí van. Aquí estamos acomodando el engrane de abajo. Yo el punto de abajo le metí una marca. A ver, no sé si alcanza a ver por ahí abajo la marquita del punto como color negro que le puse ahí. Ahorita estamos acomodando todo. Aquí ahorita estaba sacando las cadenas. Las cadenas son iguales las dos. Si ustedes quisieran usar las suyas y no encuentran las marcas, basta con que extiendan completamente la cadena así como la tengo ahorita, y de un lado le van a quedar estos dos así en esta posición. Nada más lo pintan con negro, uno y uno, y del otro lado les va a quedar uno solo y lo pintan con negro también, y o amarillo, el color que quieran, y esa es la marca de la cadena. Si ya no se ven y no saben cómo encontrarlas otra vez, no ocupan comprarlas. Las cadenas realmente no les pasa nada. Siempre son las guías o los sensores los que se dañan. Entonces, si quieren usar las mismas y les sale más barato a ustedes comprar nada más las guías o algo, no sé, por ejemplo, solo como para que lo tengan como conocimiento, las pueden extender y les digo, marcan uno así y del otro lado les van a quedar los dos eslabones juntos. Los marcan y esa va a ser su guía. En la parte de abajo
vamos a poner este, y en la parte de arriba vamos a poner estos dos eslabones. Yo el engrane que les mostré de allá abajo, no sé si se alcanzó a mirar, está más o menos así ahorita el cigüeñal. Entonces este nos va quedando para abajo. Vamos a poner primero la cadena que va a ir en el lado del chofer, de este lado, y la vamos a poner, y el punto de abajo este va a quedar aquí en este puntito, y después vamos a acomodar la que sigue afuera, igual con el punto este, va a quedar pero con en la parte de afuera, aquí mismo en el punto. Entonces pueden meterse por abajo o con un espejo pueden mirar y cerciorarse de que sí esté bien exactamente en el punto, porque si no pues les va a quedar mal el tiempo. Las guías, cuando las estén acomodando, pongan atención cómo iban, si las pueden ir quitando, como les dije, una por una y separarlas. Yo aquí tengo en un lado las del banco del chofer, y en el otro lado tengo el tensor y las guías del lado del pasajero. Esta se parece mucho con la que van a poner en el lado del pasajero. Lo único es de que aquí, la del lado del pasajero es más gorda, y la guía que va en el lado del chofer es más delgadita, como puntiaguda de aquí, por si se les revuelve, ahí están. Y esta, por si igual se les revolvió, esta es la que va en el lado del chofer. Mírenla cómo es. Esa es la del lado del chofer. La del otro lado no la tengo porque está toda quebrada, pero miren esta como es. Esta de aquí es donde les digo que es como más gorda. Miren, si ponen cuidado, si ponen cuidado, aquí tengo la del chofer y esta es la del lado del pasajero. Miren cómo está más gorda de ahí y esta está más delgada. Bueno, vamos a acomodar la cadena y luego acomodar lo que son los tensores. Bueno, aquí yo quité la guía que la habíamos puesto aquí para demostrar dónde iba. La quité y ahorita ya tengo en posición este lado. Miren, no sé si se alcanza a ver, ahí está la L en medio de los dos eslabones negros. Le puse el tornillo, le quité la guía y le puse el tornillo aquí para poder mover un poquito el cigüeñal para donde fuera queriendo. Ahí ocupaba la cadena hacerse poquito para allá, entonces nada más le di poquitito para allá con la racha, y ya moví poquito el árbol, el cigüeñal, y ya cayó ahí donde va la cadena. Esta de abajo, cuando la metí ya puesta abajo, pero vamos a ver, miren, a ver si se alcanza a ver. Bueno, ahí podemos ver con el espejo que está el punto exactamente ahí donde va. Ahí ahora lo que voy a hacer es ponerle su guía y vamos a poner el tensor, y ya lo voy a soltar para que apriete, ya para que quede esta cadena lista. Estos tensores que estoy poniendo, por ejemplo, aquí si alcanzan a ver, ahí tiene la letra L pintada de left o izquierdo en español, y el otro tensor tiene aquí la letra R o right, que viene siendo derecho en español también. Entonces vamos a el lado left o izquierdo. Para los lados del motor siempre uno tiene que imaginarse que está sentado en la camioneta. Al estar sentado en la camioneta, tu lado izquierdo va a ser el del lado del chofer. Entonces este es el que vamos a poner aquí en el lado del chofer. Bueno, aquí ya tenemos instalado el tensor del lado del chofer. Vamos a verificar una vez más que no se nos haya movido nada. Vamos abajo a ver la marca que teníamos. A ver, ¿dónde está? Ahí la vemos que sigue la marca, el punto negro que le pinté ahí, con la marca negra de la cadena, ahí está todavía. Ahí sí se alcanza a apreciar, ahí está todavía. Entonces, ya que lo tenemos ahí, hay que jalarle aquí y ya el tensor se suelta. Entonces ahí el tensor ya está suelto y ya está haciendo fuerza, ya la cadena ya no se va a mover, ya quedó. Para meterlo, cuando lo vayan a meter, igual dejan el tornillo ahí que tienen en el cigüeñal, y con el ratch o el maneral, lo que estén usando, le van, por ejemplo, si no entra el tensor aquí, lo que van a hacer es darle vuelta poquito al cigüeñal para que se afloje la cadena. Si se está apretando, le dan para el otro lado. Ahí todo es estarlo jugando. Todo este tiempo es muy fácil, nada más estarlo jugando para un lado y para el otro. Es poquito lo que se mueve, no es casi nada, es nada más se mueve poquito, y ya ven hasta el máximo punto que baja la cadena aquí. Si ya ven que se empieza a regresar, pues ya no, ya lo dejan donde está el máximo punto, lo meten y ya le ponen sus tornillos y rápido, ahí quedó. Vamos a instalar el otro lado, que es el mismo proceso. Igual lo ponemos en el punto de abajo, igual la metemos, que quede bien, y vamos a ver cómo nos queda, a ver si ahora sí nos queda todo como debe de ser.
para terminar de armar tapas y el cover. Aquí le voy a poner el empaque de enfrente también a la tapa esta, ahí lo tengo. Pues vamos a darle para ver cómo queda. Bueno, aquí estamos ya viendo el punto de abajo, cómo quedaron los dos negros en el mismo lugar. Ahí están los dos eslabones en el mismo punto que dejamos. Esa es la guía de abajo. Aquí vamos mirando la guía del lado del pasajero. Ahí está la R, ahí donde está la flecha, en medio de las dos cadenas. Aquí donde pega la cabeza y el motor, como aquí, hay que limpiarle bien. Ahorita le tengo que dar otra pasada con brake cleaner para quitarle todo eso. Ahí arriba ese pedacito que tiene de que es como silicón, hay que rasparlo. Todo como se ve. Aquí abajo también, abajo de la bomba del agua, hay que ver bien. Si queda mugrero hay que tallárselo también. Todas estas juntas hay que ponerle silicón donde pega la cabeza con el block para que luego no les quede liqueando. Siempre hay que ponerles una bolita de silicón ahí y limpiarle bien. Aquí también arriba, aquí hay que ponerle silicón donde va a pegar con la tapa. Igualmente acá en la parte de atrás, el silicón ahí. Igual en la parte de aquí atrás donde pega la cabeza también. Y aquí en la esquina hay que limpiarle bien con brake cleaner para que se le quite todo ese aceite que tiene ahí y pueda agarrar el silicón que le vamos a echar. Bueno, ahorita lo que sigue para mí es limpiar bien la tapa y las tapas de arriba y poner el sello de enfrente para ya meterlo, porque aquí ya nos quedó el tiempo. Ahí está ya cuando vemos, como ahorita que ya les enseñé el video, que ya corroboramos. Aquí ya les había enseñado que hay que quitarles la cosita esta para que brinque el tensor. Aquí ahorita que ya les demostré que sí está bien el tiempo, igualmente hay que hacer lo mismo, se le quita y ya queda. Entonces no lo vayan a quitar nunca hasta antes volver a cerciorarse para que luego no tengan que comprimirlo. Bueno, pues ya como estamos aquí, vamos a seguir limpiando para ya ponerle el sello y tapar y pues para ver el resultado. Como último punto, antes de que vayan a poner la tapa, tiene esta escritura que dice front, que significa que va hacia enfrente. Les digo para que lo pongan en el lado que es. Y este es para la señal del crankshaft. Ahorita yo ya lo estaba cambiando y lo puse el sensor nuevo que tenía el señor ahí. Entonces ahorita le vamos a pegar una lavadita a esta placa, lo vamos a poner y ya ahorita ya tengo limpia la tapa y va para adentro. Bueno amigos, aquí hemos llegado a la parte final del video. Aquí ya la acabo de prender y como pueden ver está bien parejita la camioneta, pero bien parejita. Me gustó mucho cómo quedó. Está bien silencia, bien parejita. Quisiera hasta tener un vaso de agua aquí para que vean que quedó bien parejita. Era el problema ese que se había brincado un diente en la cadena y pues se le quebró la guía. Era lo que estaba dando mucho problema. Ahorita tengo que dejarla que agarre bien temperatura para volverla a checar una vez el refrigerante. Pero está bien parejita, ya no hace nada de ruido. Entonces vamos a ver la gráfica allá adentro. Aquí como pueden ver ya no está nada, pero nada parecido a lo que habíamos visto que estaba fallando. Eran el 1, 2, 3 y el 4 el que estaban dando mucho problema. Aquí como podemos ver la gráfica ya se mira mucho más diferente. La camioneta está pero bien estable, no se mueve nada. Entonces pues la verdad sí me gustó mucho cómo quedó. Vamos a dejarla trabajar un ratito para que agarre temperatura. Vamos a checar ahorita si tenía códigos guardados o algo para resetearlos. Y pues es todo. Aquí yo creo que voy a dejarles vamos a checar una vez más. Pues todo está bien, ya no vemos que cae. A veces puede que caiga uno, otro de repente, eso es normal. Pero la camioneta está bien parejita. Entonces pues hasta aquí voy a dejarles el video ahorita. Espero que les haya gustado, que les haya servido. El código de falla, recuerden, era el código P0016 y el P0346. Sí, P0346 eran los del
era el sensor del cam que estaba marcando. Déjame le quito un poquito ya me estoy asfixiando aquí con el calentón. Lo tengo en todo en el heater para ver si sube la temperatura, pero no ha subido ahorita. Para que suba, a ver el termostato, echarle más agua otra vez, refrigerante, digo no refrigerante, el antifreeze, y volverlo a checar para que esté lleno. Por eso lo tenía ahorita en el calentador, para que abriera más rápido y circulara más el agua. Ahorita le voy a borrar los códigos que pudiera haber tenido, pero sí les decía P0016 y el P0346, los sensores que estaba marcando. Entonces ahorita voy a darle una reseteada a todo para que ya quede limpia la memoria. Vamos a ver, una reseteada. Ok, ahí está. No tenía ahorita que le prendí la luz, pero como quiera, para que se resetee todo. Como les digo, si tienen alguna duda o un comentario, déjenlo. Si les ha pasado algo parecido y a ustedes no les funcionó, déjenlo también. Me gusta leer los comentarios. Cuando me preguntan cosas, trato de responderle lo más pronto que pueda y estar en contacto con toda la gente que seguido está comentando, que me mandan saludos. A todos les agradezco mucho, porque todo eso pues ayuda al canal, la comunicación. Y pues hasta aquí, amigos. Si les gustó el video, si les sirvió, ya saben, denle un like, suscríbanse y pues ahí nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.